¿Alguna vez te ha pasado que quieres comenzar un año de lectura bíblica y estás determinado con todo tu corazón a comenzar en tal fecha y terminar en tal fecha completa la Biblia, pero por alguna razón eres de estas personas que agarra la Biblia y te da sueño y te cansas más de la cuenta y al final no entiendes nada de lo que lees y terminas frustrado y hasta ahí queda tu lectura bíblica y al final no terminas nada? Bueno, antes de que comiences a echarle la culpa al diablo por lo que te pasa o algún espíritu de sueño, quiero presentarte algunas ideas que tal vez puedas considerar y que te ayuden a mejorar la calidad de tu lectura bíblica y así puedas realmente cumplir tus metas, ¿ya? Y dicho sea de paso, te voy a dar un dato. La Biblia puede ser leída en un periodo de 72 horas, así que si la lees una hora al día, puedes terminarla en 2 meses y un par de días más. Así que vamos con estos datos que te pueden ayudar a mejorar tu lectura bíblica. En primer lugar, tiene que ver con un hábito de lectura. Cuando leemos la Biblia, estamos leyendo literatura pesada, que puede ser densa y difícil de entender, ¿ya? Y tal vez nuestro músculo, el cerebro, no está preparado para este tipo de trabajos. Entonces, esto se debe a que no tenemos el hábito de leer. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Desarrollar un hábito de lectura, leyendo la Biblia, por supuesto, o también otros libros que te nutran, que sean buenos para ti y que te enseñen cultura general o historia, etc. Los cristianos no tenemos por qué ser ignorantes, ¿ya? Dicen algunas estadísticas que los latinos en general, y no todos, somos muy malos lectores. No leemos más de 5 libros al año. Entonces, cuando no tenemos este ejercicio mental y vamos a la Biblia, es entendible que nos cansemos porque sería lo mismo que tratamos de hacer CrossFit, que está tan de moda, cuando en realidad el único ejercicio que hacemos es con el dedo pulgar y el control remoto. Y si tratamos de hacer CrossFit, cuando no tenemos una vida de ejercitarnos, va a ser perjudicial. Vamos a terminar desgarrados, mareados, vomitando, y en lugar de ser un beneficio, va a ser perjudicial para nuestro cuerpo. Entonces, en primer lugar, es muy importante desarrollar un hábito de lectura que nos permita tener un cerebro acondicionado para que cuando vayamos a leer la Biblia no luchemos con nuestra comprensión de lectura y así no nos perdamos la maravilla de lo que es entender la palabra de Dios. En segundo lugar, lo que voy a decir es un poco complicado y espero que no me apedreen por hereje, pero la Biblia no fue escrita para nosotros, no fue escrita para ti ni para mí. Cuando Pablo estaba escribiendo su carta a Gálatas o a Corintios o a Filipenses, él no estaba pensando en ti ni en mí. Él estaba pensando en los Gálatas. Entonces, debemos considerar y preguntarnos cuál era el mensaje que Pablo quería enviarle a su audiencia original, porque no fue escrita para nosotros. Entonces, teniendo eso en consideración, ya no nos vamos a preguntar qué es lo que la Biblia me dice a mí, sino que vamos a preguntarnos qué es lo que el autor está tratando de decir a su primera audiencia. ¿Cómo hacemos esto? Debemos investigar. ¿Qué es lo que debemos investigar? Debemos investigar acerca de quién es el autor de la carta que estamos leyendo, cuál es su audiencia original, cuál es el contexto histórico o cultural de esta audiencia, cuál es su contexto espiritual, cuáles eran sus creencias antes de creer en el Señor. Cualquier tipo de información que te ayude a entender a la audiencia y al autor va a ser información que te va a ayudar a entender el mensaje original que el autor quería enviarle a su audiencia. Porque la Biblia, cada libro de la Biblia fue escrito por un autor específico, en un periodo de tiempo específico, a una audiencia específica. Y como te lo dije en un principio, ninguno de ellos estaba pensando en nosotros en el siglo XXI cuando escribió su libro de la Biblia. Así que a investigar y a llenarnos de cultura para poder entender qué es lo que la palabra de Dios quiere decir. Y en tercer lugar, Pablo dice en 1 Corintios 2:14 que el hombre natural no puede entender ni discernir las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Entonces, las cosas del Espíritu deben ser discernidas solamente a través del Espíritu de Dios. Es por esta razón que es imposible entender las Escrituras sin una relación con el Espíritu Santo. Por esta razón también es que una persona que no se ha arrepentido de sus pecados ni ha puesto su fe en Jesucristo no puede entender las Escrituras y para él son simplemente locura, un montón de contradicciones que no tienen ningún sentido. La Biblia dice que Dios da gracia al humilde. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Cada vez que vayas a leer la palabra de Dios, la Biblia, y la tengas en tus manos, ora.
ora simplemente y dale gracias al Espíritu Santo de que puedes tener una Biblia en tu propio idioma, en tus manos, y eres libre para leerla. ¿Sabes? Hay muchos países donde nuestros hermanos no tienen este beneficio. Esto es imposible. Ellos son perseguidos, torturados y asesinados brutalmente por el simple hecho de tener una Biblia. Entonces, sé agradecido con Dios, humíllate delante del Espíritu Santo en oración y pídele que te enseñe, que te revele y te ilumine las verdades de la palabra de Dios, para que así tu vida pueda ser transformada. Porque la verdad es que para eso estudiamos la Biblia, para que nuestra vida sea transformada y llegue a ser más a la imagen de Jesucristo. Y no solamente para llenar nuestro cerebro de información y para poder discutir sobre temas que muchas veces no importan y que traen mucha división. Entonces, en oración, humíllate delante del Espíritu Santo y en agradecimiento para que sea Él, como dijo Jesús, quien te guíe a toda verdad y te enseñe lo que está dentro de la palabra de Dios. Si este video te gustó, te invito a que le des me gusta o a que lo compartas con tus amigos y que nos comentes acá abajo qué te pareció. Si quieres puedes suscribirte a nuestro canal y así vas a poder estar al tanto de cuando podamos compartir un material nuevo. Recuerda, toda la escritura fue inspirada por Dios y es útil para instruir, para enseñar, para redarguir, para que el hombre de Dios esté completamente apto y sea perfecto para toda buena obra. Muchas gracias por estar con nosotros.